Una de las más recientes dice que un 43% de la población está disconforme con las medidas económicas del gobierno. Lamentablemente siempre hay algunos en la política y en otros poderes que meten un palo en la rueda para que el país, ahora que está empezando a arrancar, que está bajando la inflación, porque la inflación ya está bajando como les prometí, que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan, no solo a nivel nacional, sino también en la provincia. El país no termina en la General Paz. El país es enorme y todos en el país merecen una mejor oportunidad. Claro, empieza a enfrentarse dos maneras de entender lo que está pasando en el país. Está la mirada del gobierno diciendo, bueno, la inflación está bajando, cuando baje la inflación va a empezar algún grado de reactivación económica. Y el viernes pasado se conoció, por ejemplo, un duro comunicado de las 3 CGT peronistas diciendo vamos de mal en peor, ¿no? Y con una cantidad de indicios de enfriamiento de la economía y de desempleo que nos hacen pensar que estamos mal pero vamos bien, como decía Menem en los 90. Omar Plaini es diputado nacional, es secretario general del gremio de canillitas. ¿Participaste en la reunión de CGT? Sí, por supuesto, estamos confederados. Y deduzco con el diagnóstico del documento. Y soy el secretario de prensa de una de ellas, de la Secretaría. O sea que metiste mano en el documento, decís. Metimos mano varios. Sí, sí, obviamente, el documento creo que lo dice en su encabezado, de mal en peor. Estos meses de gobierno hemos visto, además de la devaluación, que fue el primer paso que hizo el gobierno, junto con ello se disparó la inflación de una forma... ¿Cuál es el grado de deterioro de la situación económica? O sea, elegime 2 o 3 ejemplos que a vos te están alarmando. La pérdida de poder adquisitivo de entre un 5 y un 10% de los sectores asalariados, con lo cual repercute mucho más en la economía informal. Todos aquellos que tenían changa, un trabajo de esta naturaleza, la han perdido prácticamente. El tarifazo ha sido tremendo. El tarifazo ha sido una cosa enorme. Y los 200.000 despidos que el gobierno negaba sistemáticamente, que nosotros logramos sacar en el Congreso una ley de emergencia ocupacional, que el presidente en sus facultades constitucionales se encargó de vetar, pero a la vez, en el mismo instante que nosotros estábamos aprobando esa ley en el Congreso, recuerdo que el gobierno convocó alrededor de 200, 300 empresarios, de los más importantes en la Argentina, que firmaron un papel, ni siquiera tenía un membrete, en el cual se comprometían... despidos, sí, claro, me acuerdo. Por 90 días. No solamente no cumplieron estas personas, yo digo, este empresariado sin rostro, sino que además vetó la ley del presidente y los despidos siguen hasta el día de hoy. A eso agreguémosle, se han reducido las jornadas, no hay horas extras, hay suspensiones. Evidentemente estas son las cosas que nosotros pusimos en el vértice como movimiento obrero. De hecho, el haber convocado una concentración el 29 de abril de casi 350.000 trabajadores, pidiendo y reclamando, sobre todo por despidos y una serie de reclamos que tenemos en la agenda de hace muchísimo tiempo, evidentemente el gobierno no escucha. Está claro que este gobierno ha favorecido a los sectores concentrados de poder y que no ha tenido en cuenta a los sectores del trabajo, a los sectores medios inclusive, y el tarifazo ha afectado claramente a las pymes, por ejemplo. ¿Ustedes no ven, aunque sea en otros sectores de la economía, porque también los sindicatos saben qué es lo que se está reactivando y no? ¿No ven sectores que se estén reactivando? No, puede ser un sector del campo, pero las economías regionales, con el tarifazo que le aplicaron, tampoco se han reactivado. Con lo cual, ¿qué es lo que se ha reactivado? Si estamos hablando de pérdida de empleo, aumento de la pobreza, porque, a ver, nosotros tomamos siempre, además del Observatorio de Datos Económicos que tiene la CGT, siempre tuvimos una mirada hacia la UCA. Y es la misma UCA que viene hace varios años planteando el tema de la pobreza, la informalidad, la indigencia. Bueno, nosotros recién hablamos con la sí, gente de la gente los he escuchado atentamente, los he escuchado de clase media que va a parar a la calle sin transición. Acá dijo un compañero que ya está rejuneando la clase media, que lo había llamado una familia de devotos que estaba pagando 6.000 pesos de alquiler. Bueno, eso empieza a suceder. Más con gente que me dice que a partir del día 25 camina porque no tiene plata para el bondi. Bueno, pero además han cerrado 400 restaurantes en Capital Federal. Plaini, ¿cree que el gobierno es consciente de que las medidas económicas que toma pueden generar cierre de comercios o pueden generar despidos? Sí. Yo creo que sí, porque el propio Ejecutivo Nacional en más de una oportunidad ha dicho claramente que tenían que hacer esto y que saben que la situación está mal. Lo han reconocido ellos mismos. Ahora digo, si la situación está mal, ¿por qué no cambian?
claramente, no tenemos un plan económico, sino medidas que ha tomado el gobierno. No escucha cuando El nosotros... gobierno dice que está corrigiendo los desaguisados del modelo anterior para hacer un cambio de modelo hacia uno más virtuoso. A ver, sí, el de la oferta y la demanda que ha fracasado siempre y en todas partes del mundo. Si eso es lo que esperan, o sea, nadie va a invertir en la Argentina cuando no hay condiciones objetivas para que lo hagan. Pero además, yo recuerdo, a poco de asumir, a las 72 horas creo, el actual ministro de Hacienda y Economía, que es el mismo que asumió en estos 8 meses, dijo, si bien la situación es difícil, no encontramos el país como en otros momentos, como en otras situaciones se encontró la Argentina. Con Bueno, lo cual, esto es lo que dicen cuando van a buscar inversiones al exterior también. Bueno. El folleto Argentina, Bueno, venga a la Argentina, dice eso. Esas son las estadísticas del INDEC y de AFIP que hablan de crecimiento Quiere en decir- Argentina en los últimos años. bueno, quiere decir que no encontraron una Argentina como el 2001, Claro que no. que no es la Argentina de otra instancia. Es cierto, nosotros hemos sido críticos en la CGT de Azopardo, los últimos 4 años del anterior gobierno en realidad no fueron buenos para nada. Nosotros hemos criticado la inflación, la indigencia, ¿Extrañan la el modelo pobreza. kirchnerista ahora? No, porque nosotros dijimos que la sintonía fina, ustedes recuerden cuando la expresidenta Cristina Fernández habló de la sintonía fina, la CGT le contestó a eso, que la sintonía fina no sea afectar a la clase trabajadora, que no sea mantener estos niveles de informalidad y que no sea continuar con un proceso de inflación que viene avanzando. El tiempo lamentablemente nos dio la razón. ¿Por Ahora, qué? Flavín, Está bien, Porque pero en se general los equivocaron gobiernos... al ir de trompa contra ese modelo por un aspecto parcial y ahora tienen que están en un enfrentamiento global con un modelo que es totalmente contrario al de pero ustedes. la mayoría abrumadora de nosotros acompañó lo que iba a ser la continuidad de aquello con cambio que planteaba Scioli. O sea, nosotros acompañamos a Scioli porque él hablaba Bueno, que era pero la en un continuidad momento con cambio. dado, Omar, en un momento dado, ustedes se pusieron el cuchillo entre los dientes por ganancias. Hoy ya la cuestión del desempleo y la caída de los sueldos Por les supuesto. bajó ganancias Por su- a un por- orden de prioridad pero- bastante Pero mucho por más abajo. supuesto. Y se paga más pero ganancia que nosotros, antes. a la vez que discutíamos ganancias, usted recuerde, Graña, recuerde, cuando nosotros decíamos ganancias, decíamos, en la Argentina hay un problema grave que no se soluciona, que es la asimetría salarial que hay en la Argentina. Y la economía informal, ese 35%, es el ejército de reserva que utiliza el empresariado. Eso nunca se modificó. Reconocemos que se avanzó, que se recompuso gran parte del tejido social, las paritarias, situaciones como haber recuperado la jubilación en manos del Estado, ferrocarriles, YPF. Todo eso nosotros lo valoramos. Pero, ¿cuál creo que fue el error del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Yo recuerdo muy bien un discurso donde ella se apoyó sobre la unión industrial y ella estaba obsesionada con la reconstrucción de la burguesía nacional y dejó de apoyarse en los trabajadores, que es muy bien lo que hizo Kirchner. Kirchner cuando llega al gobierno se apoya en el movimiento obrero organizado y en los movimientos sociales. Cristina cambia ese eje, a mi entender. Cuando cambia ese eje y se empecina con la reconstrucción de la Desconfiaba de burguesía, los sindicatos. evidentemente, porque Recordemos aquel que gobierno hubo- contribuyó a dividir. hubo un torniquete sobre la plata de las obras sociales. Por supuesto que son fondos de los trabajadores y que lo dije cuando este gobierno reconoció que esos fondos son de los trabajadores, que en el anterior gobierno incluso se llegó a negar que esa cuenta existía. Y nosotros siempre dijimos que había una cuenta en el Banco Nación que acumulaba esos fondos que eran aporte de los trabajadores, no de los 40 millones de argentinos. También se nos dijo en un momento que nosotros éramos desestabilizadores porque objetábamos. Ahora, nunca fuimos en dirección de esto porque lo sabemos muy claro. Cuando en un gobierno no juega un rol de ordenador y regulador del Estado y deja uno al libre albedrío del mercado, sucede esto. Pero algunos de los sindicalistas tenían algún grado de expectativa. Bueno, eso se harán cargo los que tenían es más, expectativa. que algunos salieron en la foto de campaña, la mayoría, entre los que estoy yo, no teníamos esa expectativa y apostamos todo a Daniel Scioli porque entendíamos que venía una etapa, que se continuaba una etapa, pero que tenía que haber cambios. Eso es lo que nosotros veníamos planteando y lo dijimos en ese momento, vuelvo a reiterar, cuando para nosotros la sintonía fina significaba eso, que no logró en el anterior gobierno. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es central, Graña, para nosotros. Mire, y lo hablo desde el peronismo, que es mi lugar. El peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Y cuando un gobierno peronista asume esa condición, se tiene que apoyar en la clase trabajadora. Si no, no sería peronismo, es otra cosa. Bueno, este gobierno Es la claramente- teoría de la columna vertebral. No, yo digo que, si digo que es una estrategia de poder de la clase trabajadora del peronismo, yo aspiro a que algún día sea la cabeza, no la columna vertebral. Porque así como pasó en otros países hermanos, como en Brasil, por ejemplo Lula o Evo Morales en Bolivia, ¿por qué no? Por supuesto,
nosotros tendremos que hacer una gran autocrítica hacia nuestro interior y animarnos alguna vez a discutir eso con el sector político. Ahora, para eso necesitamos la unidad, para eso necesitamos hacer una discusión interna. Y otro problema que yo creo que también se suscitó, que nos suele pasar al peronismo, cada vez que nosotros somos gobierno, cerramos el debate. Y lo más rico que ha tenido el peronismo hacia su interior ha sido las distintas corrientes que le han permitido convivir. El kirchnerismo cerró el debate, ¿eh? Sí, sí, y anteriormente lo hicieron otros, pero lo cerró el debate. Entonces, cuando usted cierra el debate y después viene la derrota, ¿sabe qué sucede? Factura. Aparecen todas las miserias humanas que hoy estamos viendo. Omar, muchas gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. ¿Qué está pasando con las tarjetas?